Esto es real. Con Gonzalo Oliveros. Bien, valía la pena comenzar con Fly Me to the Moon de Frank Sinatra. Ayer comenzamos con Soul Bossa Nova, pero ya les platiqué en Fernanda Familiar la historia de Fly Me, y también aquí de Fly Me to the Moon, así que era un buen momento para recuperarla en conmemoración a este extraordinario productor, músico, un hombre único como la era Quincy Jones. Bienvenidos a Real, quien nos esté escuchando a través de radio-real.com. Gracias. En Radio Garden, en Claro Música, en los dispositivos Alexa, como cada mañana. Muchas gracias a quien está en Washington, en Guadalajara. Mucha gente en Guadalajara, Jalisco, en Magdalena de Quino, en Madrid, en Uruapan, en Cancún, en Puebla, en Torreón, en Zapopan, en Querétaro, en Tequila, en la Alcaldía Cuauhtémoc, en San Juan del Río, en la Ciudad de México, en Puebla, en Tlajomulco, en El Salto, en Falkenstein, como cada mañana también, en Tlaquepaque, en Aguascalientes, en Toluca, en Jiutepec, en Moroleón, no estoy repitiendo muchos nombres que se repiten, por supuesto, en Colima, en fin, en cada uno de los lugares, en La Cañada, en El Salto, en Tepatitlán, en General Escobedo, en Monterrey, en El Pueblito, en la heroica Matamoros, en Puerto Vallarta, en Gómez Palacio, en Torreón, en fin, muchas gracias a todos aquellos en Aguascalientes, en Campeche, que nos están sintonizando esta mañana a través de radio-real.com. Me da mucho gusto el poder saludarlos, y por supuesto aquellos que están también con nosotros a través de Instagram, de Twitter y de Facebook. Muchas gracias. Ayer se llevó a cabo una reunión del Poder Judicial de la Federación, en donde están magistrados, en donde están, por supuesto, secretarios de acuerdo, ahí en la Suprema Corte. Foto histórica, que tal vez sea la última. Hay 8 de los 11 ministros ahí. Pueden ver ustedes ahí al ministro González Álvarez Carrancá, está Gutiérrez Ortiz Mena, está Margarita Ríos Farjat, está por supuesto Norma Piña, está Luis María Aguilar, está Pérez Dayán, está por supuesto el ministro Javier Lainez ahí sentado, para que quede muy claro quiénes están por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ayer, en esta reunión, en donde habló Norma Piña, a unas horas ya, la reunión de la Suprema Corte de Justicia será el día de hoy alrededor de las 11:30 de la mañana, y Norma Piña lanzó unas palabras a los trabajadores del Poder Judicial. En estos momentos difíciles, cuando nuestra democracia constitucional enfrenta amenazas sin precedentes, cuando los integrantes del Poder Judicial de la Federación hemos sido víctimas de calumnias, infundios y agresiones directas, ustedes han demostrado una entereza y profesionalismo ejemplares. Lejos de amilanarse ante la adversidad, han redoblado esfuerzos, manteniendo intacta la integridad y la dignidad que caracteriza a nuestro Poder Judicial Federal. Estoy completamente segura, y lo expreso con la mayor convicción, de que no existen servidores públicos más preparados y de mayor excelencia que los que conforman el Poder Judicial de la Federación. Su formación, su experiencia y sobre todo su vocación de servicio son el reflejo de una institución que se ha manifestado firme en su propósito de garantizar que todo aquel que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo proteja contra el fuerte y el arbitrario. Es en ustedes donde recae la enorme responsabilidad de continuar sirviendo a nuestro país. Les insisto a que sigan amándolo y a que luchen cada día desde el ámbito de sus responsabilidades para asegurar que cada persona en esta nación tenga garantizado su derecho humano a una justicia pronta, completa e imparcial. En un contexto como el actual, su labor cobra aún mayor relevancia. Vean ustedes nada más lo que termina por decir la ministra Piña. Tiempos de riesgos contra la democracia, y vaya que lo son. Tiempos en donde, bajo el pretexto de la democracia y de la mayoría, 36 millones de votos, se pretende transformar la vida de 130 millones de personas de una manera tramposa, porque no tiene que ver necesariamente el respaldo popular, que sí lo tienen,
pero no ante cuestiones como la supremacía constitucional y mucho menos atentando contra los derechos humanos de miles de trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Hoy entonces habrá esta discusión en la Suprema Corte. Hay obviamente una serie de movilizaciones que se llevarán a cabo para llegar afuera de la Corte, ahí en el Zócalo capitalino, a intentar, obviamente, si no presionar, solidarizarse con los ministros, si es que son los 8 los que votan por esta acción de inconstitucionalidad que propone el ministro González Álvarez Carranca. La verdad es que pareciera que no va a ser así, que votarán menos, como también solidarizarse con los trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Aquí, la jueza Marta Magaña, que, como ustedes recordarán, fue la primera que interpuso una acción para que no siguiera el proceso. Lo que en México se discute hoy es el futuro de nuestros derechos. ¿Y qué son nuestros derechos? Bueno, los que hacen posible que las personas podamos vivir con seguridad y tranquilidad, incluyendo contar con tribunales que nos defiendan de la explotación y el abuso de las autoridades. Eso también es vivir en democracia. La Corte se encuentra bajo acecho y para tomar con libertad e independencia una decisión, este martes necesita de nuestra presencia en su defensa. Asiste este martes 5 de noviembre a las 9 horas en Pino Suárez número 2, Colonia Centro, en la Ciudad de México, en defensa de una Corte independiente y que proteja nuestra democracia. Esta es nuestra última oportunidad de no fallarle a quienes vienen detrás. Es por México, es por ti, es por todos. Puede haber efectivamente estas alocuciones de juezas y de otros personajes que ya está llena de vallas la Suprema Corte de Justicia en esta mañana, pero hay por supuesto quienes dicen va porque va. Entre ellos, Gerardo Fernández Noroña. Vuelvo a retar a ti y a todos los juristas de la humanidad, no solo del país, de la humanidad, a que me digan dónde dice nuestra Constitución que el Poder Judicial tiene atribuciones para quitar artículos de la Constitución. Eso solo lo puede hacer el legislativo. No tiene ninguna atribución de legislador el Poder Judicial. Ninguna es ninguna. A ver, tiene razón. Lo que no dice el señor Fernández Noroña, que vale la pena recordarlo, que la Suprema Corte no legisla, interpreta si la ley es adecuada o no. Y el proceso por el cual hicieron las leyes está hecho con las patas. Vamos a ir viéndolo en los próximos minutos. Siguió hablando de los trabajadores del Poder Judicial. Tengo la impresión, y les voy a decir cuál es nuestra hipótesis de por qué hubo declinaciones en número tan importante. Porque dentro del Poder Judicial se les dijo que si no declinaban desde ahora, no les íbamos a pagar su retiro conforme al ingreso que tienen en este momento. Y eso es falso. Se les va a respetar el retiro en base al salario que hoy tienen. Porque además no hay ninguna renuncia. Confunden declinación con renuncia. Porque hay quien al declinar está presentando su renuncia a partir del último día de agosto de 2025, cuando se hará la elección. Y ellos creen que la declinación es renuncia. Son dos cosas diferentes. Es la declinación a participar, que ese es un derecho electoral que ellos pueden ejercer o no, y la renuncia, que pueden también, por cierto, presentarla o no, porque si no se presentan a la elección quedan separados una vez que se elija a la nueva persona juzgadora, pero se les respetará. Inclusive a los que no presentaron declinación y que no ganen la elección, se les respetará su retiro con fundamento en el salario que tienen el día de hoy. O sea, de este año, pues, porque no les escapa a ustedes, creo, pero si no se los digo, que el Consejo de la Judicatura está disminuyendo los salarios de las personas juzgadoras. Dicen que para respetar la Constitución. Yo digo que lo hacen para enchilar más a los integrantes del Poder Judicial.
Están actuando de manera irresponsable y provocadora. Nunca han atendido esto y ahora sí lo atienden. Nunca han atendido esto y ahora sí lo atienden, dice Fernández Noroña. En fin, el presidente del Senado insiste de que va a la elección. ¿Qué va a pasar mañana? Ni especular. Que pase lo que quieran. Nosotros no nos moveremos un milímetro de la elección de personas juzgadoras. Este país ya abrió camino, porque además, ¿por qué se van a elegir a los ministros y ministras de la Corte, a los integrantes del Tribunal de Disciplina y a los magistrados, magistradas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y al resto de las personas juzgadoras? No, que además justo es a las que no elige nadie. Porque a los integrantes del tribunal de la Sala Superior los elige el Senado. Hoy, antes de que se hiciera el cambio de la Constitución. A las personas integrantes de la Suprema Corte de Justicia las elegía la Cámara de Senadores a propuesta de quien estuviera en la presidencia. Y a los únicos que no elige nadie son a jueces y juezas y magistrados y magistradas, y pretenden que eso siga igual, que entre ellos se repartan, se distribuyan, determinen. Eso se acabó. Es que ese es el punto. Y parece que ahora se quieren ir por ese lado. Sí, efectivamente, los que eran seleccionados por el presidente eran específicamente los miembros de la Suprema Corte, los ministros de la Suprema Corte. Cuando en realidad aquí el problema es un poco mayor. Si no eran electos los jueces federales que el día de hoy están en paro o estaban en paro, y los trabajadores tampoco. Pero el chiste de esto es que eran los trabajadores que iban creciendo para poder llegar a ser jueces. Ahora ya no lo pueden ser. Les cercenaron un derecho, y es lo que no entiende el senador que fue diputado y que fue activista de izquierda que defendía los derechos de los trabajadores, y ahora se los pasa por el arco de la 4T. Así, sin más, porque es el interés del régimen actual. Quien sigue inclusive dentro de esta narrativa diciendo que no es cierto lo que estoy diciendo, sino que está lleno de nepotismo y amiguismo el Poder Judicial, es Claudia Sheinbaum, la presidenta, que hoy en la mañana utilizó un documento curiosamente singular para defender su punto. ¿Ya lo habían visto este? Bueno, es un documento que publicó Mexicanos contra la Corrupción en el 2018. Lo digo porque su mayor exponente dice que va a marchar hoy para defender al Poder Judicial. ¿Cómo le llamamos? Allá en Baja California. Bueno, fíjense bien. Es muy interesante, muy interesante. Mexicanos contra la Corrupción, en 2018 publica un documento que se llama, vamos a ver cómo se llama, atrás, abajo, abajo. La primera, por favor, la portada, el poder familiar de la Federación. Ahora sí. Un estudio entregado ayer al Consejo de la Judicatura y a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desnuda el nepotismo imperante en el Poder Judicial de la Federación. Al menos 500 jueces y magistrados de todo el país tienen trabajando en tribunales y juzgados a esposas, hijos, papás, sobrinos, tíos, cuñados y hasta suegras. Publicado en el 2018. Estas redes clientelares se extienden a más de 7,000 servidores públicos de 31 circuitos que también tienen familiares en la nómina. Ejemplos. El nepotismo se ha instalado en el Poder Judicial de la Federación. Publicado en 2018,
por Mexicanos contra la Corrupción. Hijos, parejas, papás, sobrinos, tíos, cuñados y hasta suegras de al menos 500 jueces. Desvirtúan facultad constitucional. Abajo. Los jueces y magistrados tienen facultades para nombrar y remover a los funcionarios y empleados de los tribunales de circuito y los juzgados de distrito, según establece el artículo 97 de la Constitución. Adelante. Un magistrado con 17 parientes. Durango, que integró a 17 miembros de su familia, entre hijos, hermanos, concuños, cuñadas, primos y sobrinos, en puestos administrativos como actuarios, secretarios de tribunal, juzgado, asesor jurídico y analista especializado. Abajo, nepotismo entre jueces. De acuerdo con el diagnóstico, casi la mitad de los jueces y magistrados federales, casi la mitad, tienen parientes en el Poder Judicial. De 1,031 plazas revisadas en 31 circuitos, 501 tienen familiares, lo que representa el 48.6%. Guanajuato, en donde 38 de 46 titulares tienen familiares, que equivale al 82.61%. Dicho por el… Bueno, Guanajuato van a ser siempre el problema de este sexenio, el problema en cuanto a muertos, el problema en cuanto a juzgadores, el problema en cuanto a economía, el problema es Guanajuato. Que se independice Guanajuato y seguirá el caos en el país. A propósito, hubo 69 muertos hubo el día de ayer, 88 el viernes, 69 ayer, la gran mayoría en Guerrero, de lo cual hablaremos en un instante. Curioso que tome ahora así como realidad lo que dice Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y se alarme de lo que sale en los reportajes de esa organización cuando están persiguiendo y descalificando los reportajes que hace dicha organización y a su líder, María Amparo Casar. Cuando les sirve, sí es real, y cuando no, no. Pero se quejan del nepotismo, pero no se quejan del nepotismo de los Batres, ¿no? Tanto Martí como Vietnica, como Lenia Batres, que llegó a la Suprema Corte de Justicia no por su conocimiento, según se ha visto en cada una de sus participaciones en la misma, sino por el dedazo del presidente López Obrador. Y ya no hablemos de el nepotismo que puede ver en la familia Luján, alcalde Luján, como quiera decirle usted, o de cualquier otra, porque así nos podemos seguir en la Cuarta Transformación, en donde hay una cantidad brutal de nepotismo. Dice la presidenta que va porque va, tienen un plan B, dicen que el plan B puede ser A, que efectivamente hayan comprado, convencido, presionado, como quieran decirle ustedes, a ministros de la Suprema Corte para que el día de hoy no quede la votación 8-3, sino que si queda 7-4 ya no pasa la acción de inconstitucionalidad. Y otra, que podrían renunciarlos a todos, decir, ya renunciaron, perfecto, la renuncia no se las tomo para el 31 de agosto del 2025, sino la tomo hoy. Ya lo veremos en un rato más qué es lo que sucede. Lo que sí es un hecho es que le diste la presidenta Sheinbaum al INE. ¿Le bajas al dinero para la elección o le bajas? La Secretaría de Hacienda es del INE. No debe costar tanto la elección. No le puede costar tanto la democracia al pueblo de México. Y hay manera de reducir los costos. Entonces, la Secretaría de Gobernación va a estar en contacto con el INE. Vamos a seguir insistiendo en que no es necesario tanto recurso, sobre todo cuando no hay financiamiento a los partidos políticos en esta ocasión, para que sea tan onerosa la elección del Poder Judicial. Es decir, que el gobierno va a trabajar para que esta propuesta no llegue al Congreso. Vamos a estar en diálogo. Ok, presidente, perdón. Voy a diálogo, pero bájenle al dinero, es lo que dice la presidenta Sheinbaum. El problema es que el INE ya lo tiene muy avanzado, muy avanzado. El día de ayer hubo obviamente una reunión, en este caso fue una reunión a través de Zoom, ya ven que les encanta, y de eso hablaremos en un momento, de el INE diciendo ya la lana está para poder hacer la elección de jueces y magistrados. Y consejeros electorales, me permito someter a su consideración en lo general el presente proyecto de acuerdo del Consejo General, excluyendo el antecedente 22 del proyecto de acuerdo.
Consejero Arturo Castillo, en lo general. A favor. Consejera Norma Irene de la Cruz. A favor. Consejero Kiva Espadas. Espadas, a favor. Consejero Martín Faz. A favor. Consejera Carla Humphrey. A favor. Consejera Rita Bell. A favor. Consejero Jorge Montaño. Jorge Montaño, a favor. Consejera Dania Rabel. A favor en lo general. Consejero Jaime Rivera. A favor. Consejera Claudia Zavala. A favor. Consejera Presidenta Guadalupe Tadei. A favor. Gracias. Consejera Presidenta, se aprueba en lo general por unanimidad el proyecto de acuerdo. Pues ahí tienen un montón de lana que se va a utilizar, lana que se podría usar para un montón de cosas como salud, de lo cual hablaremos en un rato más, o educación, en fin, hay una cantidad brutal de asuntos. Hablando de economía, se ha visto que efectivamente la inestabilidad causada por la reforma judicial se viene arrastrando desde la elección, cuando el dólar estaba en 16, hoy ya está casi en 21, en parte por la elección en los Estados Unidos que está afectando, y veremos por qué en un momento más, pero también y de forma muy importante por la situación de la Suprema Corte de Justicia, la reforma al Poder Judicial, las tensiones con Norma Piña y los 7 ministros que no son del pueblo, como Lenia, la ministra puerca, y la señora Ortiz, la ministra puerca, por supuesto, es aquella que no reconoce haber plagiado sus tesis, ya no una, sino 2, en fin. Pero la presidenta Sheinbaum esta mañana dice que la culpa de todo la tienen los ministros de la Corte. En la incertidumbre en las inversiones e incluso en la afectación a la creación de empleos. ¿Y por qué no le preguntan a la Corte? ¿Por qué le preguntan a la presidenta? ¿Por qué no le preguntan a la Corte, el presidente de Coparmex, sobre su decisión? O sea, porque quienes están violando la Constitución es la Corte. Quienes están sobrepasándose en sus funciones es la Corte. Entonces, ¿por qué el periódico El Financiero, Coparmex, no le pregunta a los 8 ministros de la Corte si ya sopesaron bien su decisión? Si 8 ministros pueden ir en contra de un pueblo de millones y millones de votos, por ahí de 36 millones. Si ya preguntaron a la Corte si puede ir en contra del constituyente. O sea, ¿por qué el tema es de la presidenta? Cuando es la Corte quien está queriendo legislar, cuando no tiene esas funciones en la Constitución. 8 ministros, por encima de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, de la mayoría de los congresos locales, de la soberanía que está en el pueblo. Entonces habría que preguntarle, habrá que dirigir este cuestionamiento a los 8 ministros de la Corte y ministra. Bueno, por enésima ocasión, la Suprema Corte de Justicia no legisla, interpreta las leyes y ve si estas leyes están de acuerdo a la Constitución y al Pacto Federal. No tiene que ver con una cuestión de votación. Traduzcámoslos de nuevo. Si 36 millones de personas votaron por un partido político, eso no quiere decir que los otros 100 millones tengan que atenerse específicamente a que ese partido político quiera transformar el país en un régimen autoritario, en el hipotético caso, en una dictadura, en el hipotético caso, en la cuestión en donde se cercenen derechos humanos, en el hipotético caso, en la cuestión en donde se quiten derechos como el aborto o los matrimonios universales, en el hipotético caso.
No. La democracia es la voluntad de la mayoría defendiendo los derechos de las minorías. Y en este caso la minoría son los trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Esta historia que se les vende a todo mundo de que la democracia es lo que quiso la mayoría de los votantes es una visión muy simplista y sí autoritaria de la voluntad, entre comillas, del pueblo. Porque no hay régimen democrático que defienda libertades, que se basen, como votaron 36, 40, 50 millones, con eso podemos darle al traste a nuestro régimen de convivencia cotidiana, de convivencia social. Cada vez que escuchen ustedes eso, les están mintiendo. Y miren, el viernes pasado me subí en un Uber. Y en ese Uber iban escuchando una cosa llamada noticiero en redes, que iba diciendo una sarta de mentiras repetidas desde la mañanera. Pregúntenle, dice la presidenta Sheinbaum, pregúntenle a la Coparmex por qué no lo hace con los jueces, o por qué no le preguntan ustedes a los magistrados. A los 8, dice por lo pronto. Porque el deterioro económico de México comenzó el 3 de junio. Cuando se supone, según lo dicho por el INE, ganaron la mayoría calificada de las cámaras. Ahí es donde el dólar comenzó de 16, se fue primero a 17, luego a 18, luego a 19, andamos en 20 y ya estamos rozando los 21. Solo el mes pasado bajaron las remesas, aunque eso sinceramente creo que bajó por el problema del Chapo. Pero no lo vamos a decir así, ¿verdad? De pronto comenzaron a bajar las remesas mágicamente a partir de que detuvieron al Mayo Zambada y comenzó la guerra intestina entre el cártel de Sinaloa. ¿No les parece sospechoso un poquito? Pero eso parece que no lo está entendiendo la presidenta Sheinbaum. Y no lo está entendiendo porque no quiere, porque es una mujer muy inteligente. Vamos, sería más sencillo que ella agarrara el teléfono y le preguntara al presidente de la Coparmex por qué dice eso. De que quede la reforma judicial como está. Bueno, lo que estaremos viendo es que habrá inversiones como las sigue habiendo. Es decir, México no se acaba con esto. Simplemente estamos ante un cambio de régimen. Es una regresión como entre 30 y 50 años cuando no había división de poderes y todo el poder estaba concentrado en el Ejecutivo. Y bueno, lo que hemos construido en el avance de la democracia, sobre todo las últimas 3 décadas, pues ahora desaparece, ¿no? Es decir, ya no habrá esta división de poderes, pero eso no quiere decir que se acabe el país, no quiere decir que no haya inversiones. Inversiones seguirá habiendo y sobre todo reinversión de utilidad, es decir, las empresas que ya están establecidas en México, que entienden cómo está la situación, buscan esas oportunidades y las aprovechan. Entonces, simplemente lo que decimos es, hay muchas otras inversiones que podrían llegar, que son las que no llegarían, ¿no? Estamos estimando 35,000 millones de dólares de inversión extranjera nueva, que es la que no llegaría. Pero seguiremos teniendo inversión tanto extranjera como nacional. Por otro lado, ahí de las 5 reformas constitucionales, primero la de la independencia judicial. El segundo compromiso que firmamos en el TEMEC tiene que ver con una independencia del Instituto Federal de Telecomunicaciones, de la Comisión Federal de Competencia Económica, que al momento de desaparecer e incorporarse al Poder Ejecutivo, pues ya no tendrían esa independencia. Voy ahorita no recuerdo cuáles son las otras 2 reformas. Bueno, lo vamos a dejar ahí, señor, mientras lo recuerda. Lo que es un hecho es que, escuchando al líder de la Coparmex, está siendo muy cauto en sus declaraciones. Y lo cauto tiene que ver, por supuesto, con lo que suceda con Trump. Que a eso creo que tenemos que hacer un paréntesis. Hagamos un paréntesis con la elección de los Estados Unidos. Abrieron los centros de votación hace 2 horas y están votando, obviamente, en la costa este norteamericana. Ya hubo un montón de votos adelantados, pero está votando la gente. Muy copiosa la votación en la Florida, en Georgia, en Nueva York, por supuesto. Mucha gente ahí muy puesta. ¿Por qué? Porque no quieren
fallar a la cita y no quieren fallar, por supuesto, a lo que puede estar sucediendo. Las últimas encuestas decían que estaba neck to neck. O sea, en realidad sí está muy pegado, demasiado pegado lo que está sucediendo entre Kamala Harris y el señor Trump. Demasiado, dirían los conocedores. Y eso pues termina por tener en una incertidumbre enorme a los norteamericanos y por supuesto a México, aunque no lo quiera decir de esa manera la presidenta Sheinbaum. ¿Por qué? Porque ella continúa diciendo nos esperaremos, pero está muy difícil esperarse cuando se tiene una enorme, una brutal complicación, no solo hacia Donald Trump, sino hacia Kamala Harris. Los últimos dichos de Kamala Harris hacia la relación con México han sido tremendamente pues lejanos y peligrosos, tal vez no tanto como Trump, que de hecho en sus últimas intervenciones, las intervenciones que tuvo el día de ayer en los estados columpio, también en las intervenciones de antier, se le fue con todo, no solo a los migrantes y a los narcotraficantes, sino de una vez al gobierno de México. De hecho, déjenme recuperar una de las declaraciones que hizo Trump, refiriéndose no solo a la presidenta Sheinbaum, sino también a Andrés Manuel López Obrador, y de nueva cuenta es un repasón. And I had a great relationship with the president, but he retired now. He left. He was a good man. He was a socialist. You can't have everything, but he was a good man. But they paid a fortune for the soldiers along the border. We were able to have great numbers. Well, built 571 miles of wall. I was going to add 200 more. By the way, far more than I said. I was talking about 200, 250. We built 571. And nobody talks about it. And you know what I did? Because we had a Congress that was not behaving. I said, I don't care. This is an invasion of our country. I'm taking it out of the military. And I took it out of the military because I gave them $725 billion. I say, congratulations, fellas, I'm taking out 10. What is it for, sir? It's called a wall because we're being invaded by Mexico. But now we have a new president in Mexico. Supposed a very nice woman. They say I haven't met her. And I'm going to inform her on day one or sooner that if they don't stop this onslaught of criminals and drugs coming into our country, I'm going to immediately impose a 25% tariff on everything they send in to the United States of America. And the reason I delayed that, you're the first ones I've told it to. Congratulations, North Carolina. And it's only got a 100% chance of working, because if that doesn't work, I'll make it 50. And if that doesn't work, I'll make it 75 for the tough guys. And I'll make it 100. Then I'll make it 100. And at some point, they'll have so many soldiers on their southern border. You know, their southern border is where they come in. They come right through. And by the way, it has a 100% chance of working. It's only a question. I'll start off at 25%. That's a lot. Do you know Mexico's our #1 trading partner? Do you know what that costs? They make a fortune. They've taken over our country in a way since this Biden-Harris people. They became our #1 trading partner, and they're ripping us off left and right. It's ridiculous. They're not going to rip us off. They wanted $3 billion to meet with Biden. They wouldn't have said that with me. I would have said, oh, really? You want $3 billion to meet? I'd do the opposite. If you don't give us $3 billion, I'll impose the biggest frickin' tax. Eso pasa cuando tratas de negociar con un embaucador esquizoide. Es una mujer agradable, le voy a decir que le voy a poner 25% de tarifas, ya tendrá que ir entonces a doblarse de nueva cuenta a las reuniones en la Casa Blanca Marcelo Ebrard, que pues ya sabe cómo hacerlo, aunque diga lo contrario, que fue lo mismo que amenazó en 2019 Trump, recuerden ustedes. Yo sí me acuerdo muy bien. Estaba al aire y me acuerdo muy bien.
Y me acuerdo muy bien qué pasó, regresaron, dijeron que no, pero mandaron ahí a 30,000 soldados a la frontera sur, o eso dijeron. Y se quedaron los 30,000 soldados en la frontera sur hasta que llegó Biden, luego los quitaron y comenzó la sangría a los Estados Unidos. Obviamente Trump está siendo muy exagerado para ser un tipo que sabe cómo manejar a multitudes republicanas y racistas como la que estaba en Carolina del Norte. Dice él, construí 571 millas de muro. Si los construyó y era tan funcional la idea, ¿por qué continúan pasando tanto migrante? Cuando solo quería 250 millas. Quiere decir que sus ideas no son necesariamente las mejores, pero atraen a un número enorme de votantes. Ahora bien, comenzó diciendo que López Obrador era un tipo agradable, socialista, pero que no se podía todo y que había gastado millones de pesos en, obviamente, la seguridad en la frontera sur. Y luego el propio López Obrador le pidió a Biden esos 3,000 millones de dólares. ¿Cómo responde la agradable presidenta Sheinbaum? Va a haber buena relación. Yo creo que es importante porque a veces no se tiene la suficiente información de él y de otros, de cualquiera del Partido Demócrata o Republicano, del esfuerzo que ha hecho México para disminuir la migración o la presencia de migrantes en la frontera, a través de un mecanismo muy importante de distintas áreas del gobierno que se siguen reuniendo y que ha permitido desde dar empleo en México hasta el retorno humanitario, el rescate humanitario. De diciembre del 2023 a octubre, al cierre de octubre, hay una disminución del 75% de migrantes que llegan a la frontera norte. Este trabajo... Bueno, pues ahí tienen que ella dice, no pasa nada, todo fluye, todo se queda normal, no va a haber ningún tipo de problema. ¿Para qué nos hacemos tontos? Creo que no están leyendo de forma adecuada lo que está sucediendo en los Estados Unidos. A propósito, Trump ya está mandando tweets desde muy temprana hora pidiéndole a la gente que vaya y vote. Voten de forma entusiasta hasta donde se pueda. Las líneas van a estar, las filas van a estar muy largas. No, pase lo que pase, no se salgan de la línea. Los comunistas radicales quieren que se vayan a su casa. Haremos de nueva cuenta a los Estados Unidos fuertes, ¿no? Ya está muy puesto el señor Trump. Ayer en la noche tuvo un último evento que acabó como a la 1:30 de la mañana, más o menos allá en Pensilvania, si mal no recuerdo fue este evento, y obviamente lo despidió como le gusta despedirlo, con puro baile. Ahí, por supuesto, Trump baile que baile. Miren, lo mejor que le salía en sus eventos era el baile, porque además sabía cómo ver a la gente, señalarlos y luego mover la cadera y los bracitos al ritmo de Village People. De que es una estrella, y que sabe hacerlo y sabe cómo mover multitudes, sabe cómo mover multitudes Donald Trump. De hecho, pues creo que tiene un mejor trato de las multitudes que la propia Kamala Harris, que como no tiene ese manejo, como no tiene esa capacidad, aunque haya ido a Saturday Night Live y lo que ustedes quieran, eso ya es otra historia, pues se une de otros personajes. Ayer, entre los personajes que estuvieron fue Oprah Winfrey, Lady Gaga. Gracias, Lady Gaga, por haber participado esta mañana con nosotros. Pero como les decía, también estuvo Oprah Winfrey, que fue un poco más apocalíptica que Harley Quinn. Que la Harley Quinn de esta muy fallida
película de Joker 2. Dice Oprah Winfrey, o le dijo Oprah Winfrey a los norteamericanos, que o iban a votar en esta elección, o votaban en esta elección, o se olvidaran de volver a votar nunca, que había la posibilidad de que no pudieran volver a ir a votar a ningún lado. Bueno, pues así, ¿cómo no? Ahora, lo que sí es un hecho es cómo el Partido Demócrata lanzó campañas para que mujeres votaran sin decirle a sus maridos por quién, sobre todo para estos estados columpio, en donde hay mucho marido republicano, y entonces que las esposas demócratas o las que quieren que haya todavía derechos para abortar, pues no les dijeran. ¿Funcionará? No lo sé. If we don't show up tomorrow, it is entirely possible that we will not have the opportunity to ever cast a ballot again. And let me be very clear. If you do not make sure that the people in your life can get to the polls, that is a mistake. Deciding not to decide, that is most definitely a vote to let other people control your future. Now, we all know what we're voting against, so I want to end by reminding you about a few things that we're voting for. We are voting to defend and protect the Constitution of the United States. We are voting for values. We are voting for values and integrity. We are voting for the right to choose what happens to our own bodies. Pues sí, pero eso no quiere decir que vayan a votar así los norteamericanos. Al contrario, yo estoy un poco convencido que la historia va a ser distinta y va a ganar Trump. Sobre todo, para que gane Kamala Harris tiene que ganar Wisconsin, tiene que ganar Georgia, tiene que ganar Michigan y tiene que ganar Pensilvania. Tiene que ganar esos 4 estados. Recuerden ustedes que en realidad la elección en los Estados Unidos está como muy cantada a partir de los estados ya muy mayoritarios. Texas es republicano, Nueva York es demócrata, la Florida es de republicano y California es demócrata. En donde se cuece aparte es en estos famosos estados columpio, lo cual yo sigo sin entender por qué a los norteamericanos no les parece o no les da un poco de escozor su sistema político, en donde ya la elección o las campañas se llevan a cabo solo en 7 estados y en donde gran parte de las promesas tienen que ver con la población de estos 7 estados. Viene esta historia de que la población de Wisconsin es muy parecida a la de Iowa, y entonces cuando escuchan los de Iowa lo que se les promete a los de Wisconsin se sienten identificados. La población de Pensilvania puede ser muy similar a la población de Nueva York, o la población de Georgia puede ser muy similar a la de Mississippi, y así se van intentando de esa manera, pues que la gente vaya comprendiendo que cuando se le habla a uno, en realidad se le está hablando a un grupo poblacional un tanto cuanto más amplio. Pero en realidad, si yo vivo en California, pues entonces, y soy republicano, pues da igual si salgo a votar o no. Porque como va a ganar el demócrata, mi voto prácticamente no cuenta. Estos son los anuncios finales que utilizaron las campañas de Trump y Kamala Harris en los días anteriores a este para cerrar la elección. What will we do with this moment? How will we be remembered? Look at the opportunities before us. This election really isn't about the left versus the right. It's about we the people choosing our government and the choice between freedom versus tyranny. Nobody has a chronic disease burden like we have. Why are we allowing this to happen to our children? Ultimately, the only thing that will save our country is if we choose to love our kids more than we hate each other. What is going on here is deeper than politics. It is deeply spiritual. We are being called to rise above the hatred and the fear and the evil. We need to remember above and beyond that we must love our neighbors, that we must treat other people as we hope to be treated. You want to be a rebel? You want to be a hippie? You want to stick it to the man?
show up on your college campus and try calling yourself a conservative. America is going to reach heights that it has never seen before. The future is going to be amazing! Don't you want healthy children? Don't you want a president that's going to make America healthy again? I come to you today as a former Democrat. I will be a first-time Trump voter tonight. The people dreamed this country, and it's the people who are making America great again. Y en este video que acabo de demostrarles, pues obviamente salen los grandes apoyadores, simpatizantes, famosos de Donald Trump, como Elon Musk, como Robert F. Kennedy. De hecho, el día de ayer dijo el señor Trump que le dejará el sistema de salud a Robert F. Kennedy, el hombre que no cree en las vacunas. Sale J.D. Vance, por supuesto, sale Kid Rock y sale Trump haciendo hamburguesas en McDonald's y sobre un camión de basura. Que a propósito, el día de ayer salió el hijo de Donald Trump, salió Donald Trump Jr. a decir, no, ni siquiera Donald Trump Jr., salió J.D. Vance a decir que la basura era Kamala Harris. In 2 days, we are going to take out the trash in Washington, D.C., and the trash's name is Kamala Harris. Sí, efectivamente dijo que la basura era Kamala Harris. Ya uno no entiende. Pero esas son las grandes figuras. Joe Rogan, que es el podcastero más popular de la Unión Americana, dijo que él iba con Trump. Como si alguien lo dudara todavía hasta esta fecha. Aquí el anuncio final de Kamala Harris. Come here, Hannah. Shake my hand. How you doing? Good. And bring everybody back together. And that's exactly how I feel. That's what I'm doing now. Okay, you have to stay in touch with me, okay? I'm love very to. serious about that. Love to. Okay. Throughout this campaign, I've seen the best of America, and I've seen what is holding you back and weighing you down. High costs, fundamental rights taken away, and politics that have driven fear and division. You deserve better. As president, I'll bring a new generation of leadership. I'll take on price gouging and bring down the cost of groceries and housing and prescriptions. I'll fight for your freedom to make your own choices, and I will protect your health care and your benefits, not take them away. The vast majority of people in our country have so much more in common than what separates them. Good people, hardworking people. We see in our fellow Americans neighbors, not enemies. We believe in each other. We believe in our country. We're not falling for these folks who are trying to divide us. Together, we'll build a brighter future for our nation, where we stand for freedom, we stand for justice, we stand for the dignity of work. We haven't yet quite reached all of those ideals, but we will die trying because we love our country. Now, the baton is in our hands. I pledge to seek common sense solutions to make your life better. And I pledge to be a president for all Americans. Now I'm asking for your vote. Because as president, I will get up every day and fight for the American people. Vean ustedes ahí la diferencia entre Kamala Harris y Donald Trump dentro de el discurso. Sí, también usan, por supuesto, muchas estrellas. Tal vez no los use en el discurso final Kamala Harris, que apela más a la gente, pero en sus eventos hasta la banda Limón. Para luchar por su gente.
En Oakland ella es nacida, hija también de inmigrantes, la señora presidenta. Kamala Harris su nombre, su madre es de la India, su padre es de Jamaica. Liderazgo y visión es la que ya no le falta, la señora presidenta. De luchar nunca se cansa. Suficiente. Así efectivamente se está llevando a cabo la elección en los Estados Unidos. Aquí en México tenemos que estar concentrados en lo que sucede con la reforma al Poder Judicial. La Cámara de Diputados dio a conocer la convocatoria para que efectivamente la gente que quiera ser juez se apunte. Ya saben ustedes que hacen las cosas re bien en la Cámara de Diputados. Le preguntaron a Sergio Gutiérrez Luna, el presidente de la mesa directiva, qué pasó con el voto de Pedro Aces. Recuerdan ustedes que estaba en el juego de los Yankees, apareció su voto, luego dijo que no era cierto, se lo quitaron de la Gaceta Parlamentaria y entonces solitos están haciendo bolas. ¿De un error técnico o un error humano? No, fue una intermitencia en el sistema internet del proveedor. Hay un proveedor que da este servicio y esa intermitencia se presenta a veces cuando por equivocación algún diputado utiliza una tableta que no le corresponde. A veces en esa intermitencia se carga momentáneamente el voto, se revisa y ya no fue contabilizado. Pero es un tema eminentemente técnico que tiene que ver con la proveeduría de Internet. Digo, porque la gente... Intermitencia de Internet. Ahora resulta que el tablero de la Cámara de Diputados tiene intermitencias de Internet y por eso se equivocaron, dicen ellos. No, se quisieron pasar de listos y cuando alguien vio a Pedro Aces en el juego de los Yankees contra los Dodgers en el estadio allá en Brooklyn y tiene fotografías de él con su sudadera gris, tuvieron que echar para atrás la maroma. ¿Qué demonios tenía que estar haciendo un diputado de Morena en un juego de la Serie Mundial? Muy austeros cuando les conviene. Ese es el punto. La hipocresía a todo lo que da. También Ricardo Monreal dice, pues ahora ya, prepárense, estamos a 5 de noviembre. Es decir que en 9 días, adiós los organismos autónomos. Tenemos el relativo a los órganos autónomos, que es también, plantea función y extinción, y vamos a recuperar el dictamen de la reforma constitucional. Entonces es probable que estas tres puedan estar saliendo, si es que así lo deciden las mayorías calificadas y las legislaturas de los estados, entre más o menos el 11 y el 14 del mes de noviembre. Y el 15 recibimos el paquete económico que se compone, como ustedes lo saben, con ley de ingresos, miscelánea fiscal y el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación. Así es de que tenemos enorme cantidad de trabajo, mucho trabajo, pero estamos preparados para realizarlo con responsabilidad. Eso es lo que les quería comentar. Ah, qué bien. O sea, le van a dar la madre más al país, pero están muy puestos para eso. Ojalá lo estuvieran para ver las enormes problemas que tenemos en cuanto a seguridad en México. El día de ayer mataron a una familia de 6 en Acapulco, ahí en la bahía de Tres Palos. Tremenda la situación. No les quiero poner la fotografía porque es devastadora. Hace unos días les platiqué del incendio del restaurante Chuparrosa allá en Sinaloa, que decían que había sido un cortocircuito y yo les dije que de cortocircuito no tenían nada. Ayer mataron al dueño. ¿Qué tal, amigos de Mega Noticias? Nos encontramos aquí en el camino a la terracería, en la parte posterior a el restaurante La Chuparrosa Enamorada, donde hace unos minutos fuera acribillado a balazos el empresario, precisamente el dueño de este negocio, Jorge Peraza Bernal. El hombre de 76 años fue alcanzado por un sujeto que viajaba en un vehículo color verde, quien le propinara un impacto
de arma de fuego en la frente y luego cayera inerte al suelo, perdiendo automáticamente la vida. Minutos después llegaron. Hace un par de días, uno de los paleros de la 4T, uno de los hombres de confianza de Alfonso Durazo, de hecho trabaja en la televisora pública de Sonora, subió uno de estos videos que es propulsado, exponenciado por las granjas que tiene el gobierno, en donde decía que los medios de comunicación que hablaban de narcoterrorismo exageraban y mentían, y que voltearan a ver a Guanajuato. Bueno, como siempre, Guanajuato es el problema de todo. Si en realidad el problema fuera quitar al cártel de Santa Rosa de Lima y con eso es más que suficiente, no habría tanto problema, pero la realidad es que estamos en un régimen controlado por el narcotráfico. Ustedes tienen toda la libertad y se sienten totalmente libres de caminar por las calles de México completo. Podemos caminar por las calles de Tijuana sin que pase absolutamente nada. Podemos caminar por las calles de Ciudad Juárez sin tener temor de que alguien llegue y nos quite algo. ¿Puede alguien abrir un negocio en Nuevo Laredo sin tener el resquemor, la preocupación de que le vayan a cobrar derecho de piso? Alguien que viva en San Fernando, Tamaulipas, puede estar con la tranquilidad de que no le van a cobrar derecho de piso por utilizar la sombra de su árbol. Alguien que se encuentre en Sinaloa, en Culiacán, en Mazatlán, o en Sonora, en Caborca, o en Durango, o en Chihuahua, o en San Luis Potosí, o en Zacatecas, o en Michoacán, en Colima, en Nayarit, en Querétaro, en Guanajuato, sí, pero también en Veracruz, en Campeche, en Quintana Roo, en Oaxaca, en Chiapas, en Morelos. Vamos, en el Estado de México. ¿En serio? ¿Tampoco pasa eso en Jalisco? Todo el país, absolutamente todo el país, vive azotado por el crimen organizado. El crimen organizado que se basa fundamentalmente en el tráfico no de personas, sino de drogas. Ya no de marihuana, porque la industria legal de la marihuana en los Estados Unidos es boyante, pero sí en cocaína y fentanilo. Que no lo quiera decir así el gobierno de México es otra historia. Y cuando alguien no puede transitar las calles de su ciudad de una forma adecuada, tranquila, con la certidumbre de regresar a su casa sin que le hayan incendiado su negocio y sin que lo fueran a matar 5 días después, como es el caso de el dueño del Chuparrosa, es sentir pánico, miedo, terror. Entonces, ¿cómo se le llama cuando hay una organización o varias que a partir del terror y la presión somete a una población? ¿Un día de campo? ¿Algo normal? ¿Gobierno atendiendo las causas? ¿Qué eufemismo utilizamos para efectivamente entender que estamos en un régimen socavado por el terrorismo de los narcotraficantes? Que los periodistas pagados por el régimen, y lo vuelvo a repetir, son periodistas pagados por el régimen. Y en este caso es tan claro que es empleado de la televisora pública de Sonora. Tengan el tupé, la poca moral y la nula honestidad de tratar de defender eso, es deleznable. Hablando de seguridad, Enrique Alfaro dio el día de ayer su último informe al respecto, en donde habló que durante su sexenio no fueron 15,000, solo 9,000 desaparecidos. Muchas gracias a todas y a todos por su presencia, pero muy en especial al equipo de trabajo que durante estos 6 años trabajó conmigo todos los días, sin horarios, sin descanso, para cumplir con nuestra responsabilidad. Sin voceros para hablar del tema, de frente al pueblo de Jalisco, como lo hice desde el primer día de mi gobierno, vengo a rendir cuentas sobre cómo vamos en esta agenda. Se me criticó, hubo quien decía que era increíble que el gobernador cada mes fuera el que hablara de la agenda de seguridad. Decían que eso era políticamente incorrecto. Yo tomé otra decisión. No podía mandar a nadie a hablar de seguridad porque la gente esperaba que de seguridad hablara su gobernador. Me siento muy orgulloso de esa decisión.
uno de los mayores aciertos fue establecer una coordinación interinstitucional efectiva. No podíamos contener, por un lado, la escalada de violencia, ni por otro lado, disminuir los delitos que afectaban a la población, si no lo hacíamos en una agenda de coordinación. 931 reuniones nos echamos con un método de trabajo en el que los martes veíamos cómo estaba todo el Estado, los miércoles veíamos cómo estaba la seguridad, los viernes hacíamos ajuste de estrategias. Bueno, sí, déjenme, qué bueno que se reunían tanto, quiero saber los números, ¿de acuerdo? Vas. Lo crecimos 63% por encima del 2018. El estado de fuerza de Jalisco aumentó 17.4%. La certificación de los policías, recibimos 11% de las policías certificadas, hoy ya vamos en 94.6%, prácticamente el total de nuestras policías. Y por supuesto, destinamos casi 2,000 millones de pesos para poder mejorar salarios operativos de la Fiscalía del Estado, de la Secretaría de Seguridad, de la Policía Metropolitana y de las comisarías. 680 millones de pesos de inversión en equipamiento a todas las policías municipales. En el caso de la Policía Estatal, el equipamiento fue realizado con una inversión de 671 millones de pesos. Logramos hacer... Bueno, muy bien. Me parece muy bien que hayan hecho tanto y que le hayan invertido tanto dinero. ¿Cómo bajó o no bajó el crimen? Se cometen 19,700 anuales. 66.8% de reducción. El C5 hoy está trabajando ahora sí de forma correcta. Le metimos 895 millones de pesos de inversión, tenemos ya habilitadas casi 7,000 cámaras que llevamos ante 75% de las víctimas de desaparición que fueron localizadas no fueron víctimas de un delito. Aquí están los resultados del Sistema Nacional de Seguridad de todos los delitos. Jalisco logró pasar del lugar 12 al 19. Estamos ya por debajo de la media nacional. Y si ustedes se fijan dónde lo recibimos, estaba por encima de la media nacional. Esa fue la herencia que nos dejaron. Hoy estamos por debajo de la media y vamos a seguir trabajando en ese sentido. En el 2018, en el último año del gobierno anterior, los delitos relacionados con la seguridad pública representaban el 40% de los delitos. 6 años después, solo representan el 19% de los delitos. Logramos bajar la incidencia delictiva 63.2%. Robo a negocio, la reducción es del 75%. Y robo a persona, el promedio mensual en 2018 era de 1,300. Hoy el promedio es 579. La reducción es de 55%. Robo a casa habitación, reducción del 73%. De 61 vehículos de carga que se robaban al mes en 2018, hoy se roban 15. El robo a motocicleta es el que ha crecido en los últimos años. Sin embargo, aún así, estamos 2% abajo del 2018. Robo a banco, pues vean nada más. El último año se robaron 29 bancos en el gobierno anterior, este año 9. Y estos son los datos que tienen que ver con la seguridad, pero también vamos a hablar de los datos que tienen que ver con la violencia, particularmente homicidios dolosos. Lo que se hizo en este sexenio fue reducir 30% la incidencia de homicidios dolosos. Y podemos decir también que para nosotros es algo que nos alienta a no aflojar el ritmo, que Jalisco por primera vez en mucho tiempo, durante los últimos 3 años, está por debajo de la media nacional. Y por supuesto tengo que hablar de uno de los delitos más dolorosos, indignantes, los feminicidios. En 2024 se cometieron 27 feminicidios, todos resueltos. Y en el tema de secuestro, podemos decir que Jalisco sigue muy por debajo de la media nacional, que este 2024... Bueno, pues esos son los datos que dio Enrique Alfaro. Yo quisiera hacer nada más una acotación. Si bajan los homicidios pero suben los desaparecidos, tendría que haber una correlación. Y si suben los desaparecidos en una cantidad tan enorme como la que subió en los últimos 6 años, y tendría que analizarse y se tendría que investigar aún más esa correlación, si acaso no estamos subiendo una cifra para bajar otra. 2. Dice México Evalúa que hay una cantidad enorme de delitos que la gente ya no denuncia.
Y los gobiernos, porque los números que da el gobierno de Jalisco no son de él, sino del Secretariado Nacional de Seguridad Pública, terminan con esta percepción de que sí bajaron las cosas, pero el ciudadano siente, vive, experimenta otra. Ojalá y efectivamente esa percepción que tiene el ciudadano fuera nada más una cuestión de medios de comunicación y que nosotros, por una cuestión de rating o por una cuestión política o por una cuestión la que ustedes quieran, realmente solo estuviéramos poniendo este tipo de cosas en la televisión porque nos va bien, hablamos de eso en la radio porque nos genera audiencia o porque sucede en la radio y la televisión de algunos medios públicos y de algunos periódicos, llevan agua a su molino ideológico y electoral. Pero la realidad es que la gente en la calle tiene otra vivencia de lo que siente y vivencia de lo que les pasa. Y es ahí en donde tendría que trabajar mejor no solo el gobierno de Jalisco, sino el gobierno federal. Por un lado, ponerle una intensa atención al tema de los desaparecidos. Tanto para ver si están o no están, como lo dice el señor Alfaro, pero también para de una vez por todas, que todos entendamos, 5 o 6 años después del gobierno, si están muchos de estos desaparecidos en realidad no tendrían que estar en la cifra de asesinatos, de homicidios. Y 2, ¿cómo poder contenerlo? No se puede sentir certeza y seguridad en un estado en donde la gente se va y no regresa nunca. Solo se los dejo para que lo reflexionemos todos. Reporte de tráfico. Gracias a los que estuvieron con nosotros esta mañana en Facebook. Mañana no sé si está en Facebook, porque tengo que ir, de hecho, al informe de Enrique Alfaro. Entonces, es un buen momento para que nos escuchen en radio-real.com el día de mañana. Mañana en radio-real.com. ¿De acuerdo? Ahí nos escuchamos. Igual a la gente de Twitter. Mañana en radio-real.com. Y ahora, si me lo permiten, pues voy a ir con Marco Vinicio, que me va a dar el reporte del tráfico, y luego voy con Claudio de Angelis para hacer la hora del cómo. O sea, es un martes movido en cuanto a la información política, a la información que tiene que ver con los Estados Unidos y la información del futuro del país, porque por supuesto que está metido. Hola, Marco. Hola, buen día, Gonzalo. ¿Me escucho bien? Te escuchas fuerte y claro como debe de ser, y eso me da mucho. Ahorita que dije como debe de ser, me acordé de Mauricio Svanstrom en su papel del muñecón, que me da mucha risa porque hace como un mes le ponen una nota que sacaron de Luis Gerardo Salas sobre cómo era la programación de W Radical, y alguien le menciona, en ningún momento habla de Gonzalo Oliveros. Pues no, porque la nota era de la programación de W Radical y de las vicisitudes que vivíamos con la promoción. De hecho, la nota la hizo Patricia Peñalosa, y hubo otra nota en ese entonces en el diario Reforma que la hizo Carlos Meraz. Pero pues como Svanstrom por lo visto tiene todavía algún resquemor conmigo, pues ya que se saque la espina. O sea, la verdad, afortunadamente uno puede seguir adelante sin estar pensando en gente indeseable. Vas, Marco. Claro que sí, comentarles cómo se encuentra la metropolitana en estos momentos. Hay un accidente en cierres parciales. Bueno, hay en Niño Obrero y Juan Diego, hay cables caídos, hay cierres parciales en dirección hacia Lázaro Cárdenas. Tómenlo en cuenta, un percance entre particulares en Avenida Las Torres y Prolongación Federalismo. Hay cierres en la calle Pigmenio González y Pavo, en la zona del barrio Mexicalcingo. Tómenlo en consideración, mucho tráfico en la zona. En Juan Gil Preciado y Santa Mónica, un percance. Otro más en carretera a Chapala, a la altura de la arena BFG, en dirección hacia Guadalajara. Un socavón en Fray Junípero Serra y Francisco La Bastida, en calzada del Ejército, se cruce con Gonzalo y Gallo, un percance en dirección hacia la calzada Independencia, un camión descompuesto en la avenida López Mateos en Santana, en dirección hacia Bugambilias. Además, semáforos que no funcionan esta mañana, avenida Tonalá y Tonaltecas, periférico y camino Colimilla, carretera Saltillo y Javier Rojo, más sincronizado de prolongación Alcalde de periférico a Circunvalación y periférico Juan Pablo II, tampoco está funcionando los semáforos. Vialidades, complicada circulación, avenida Cruz del Sur y López de Legazpi, avenida Belisario Domínguez y Circunvalación, avenida Ávila Camacho y Alcalde, avenida Acueducto y Patria y Javier Mina en su cruce con Belisario Domínguez en dirección hacia el centro de la ciudad. Lo que hay esta mañana de martes en el reporte vial de Radio Real, Gonzalo, todos. Y si otra cosa lo pasa, Gonzalo, pues entonces mira, tendré mucho gusto en saludarte mañana. Por ahí estaré también. Ojalá que así sea. Ahora, Marco, dime rápidamente, ¿cómo sigue tu papá? Porque eso creo que es muy relevante. Mira, muy bien.
Afortunadamente se va mejorando, ya por sí solo ya se levanta, ya hace muchas cosas. Y digo solo porque de todas maneras, como te comentaba el día de ayer, les comentaba, pues con este dengue o con esta campaña dentro del hospital, pues obviamente implementaron este protocolo donde no hay familiares, pero en la mañana me habló, todo muy bien, aparentemente va evolucionando mejor, con mejorías, le ponen una unidad de plasma cada mañana y esperemos que esta semana finales al menos puedan darlo de alta, si esta cosa no pasa. Mira, si está fuera de la Suprema Corte de Justicia, hay cientos de personas que están esperando, y veo algunos reporteros, ya que para hacer sus comentarios, veo algunos legisladores, pero pues ahí se va llenando la reunión de los ministros. Obviamente esta reunión estaba convocada a las 9:30 de la mañana, la reunión de los ministros está puesta para las 11:30 del día, así que pues veamos cómo va desarrollándose. Sí, un tema muy importante y que no debemos perder de vista, Gonzalo, porque se juegan muchas cosas hoy en día. Sí, definitivamente. Antes de que te vayas, mira, quiero mostrarte un video de una persona que fue documentando cómo era esta inundación, la riada de Valencia. O sea, porque, vamos, creo que valdrá la pena, para que lo entendamos un poco, cómo fue el paso del agua, o sea, cómo fue subiendo el nivel del agua allá en Valencia, y por qué es el enojo, ¿no? Porque además pues pasó algo muy parecido en otros lugares en donde hay este tipo de desastres naturales, en donde de pronto te dicen, pues es que es así y es asado. Mira nomás, Marco, o sea, quiero que veas esto. O sea, fíjate cómo son las 7 de la noche y empieza a inundarse el estacionamiento. A las 6:39 ya la calle está inundada. A las 6:47 el agua comienza a entrar dentro del edificio en donde vive esta persona. 6:47, ¿no? Todavía pareciera. A las 6:47 también se empieza a inundar el estacionamiento. A las 6:52 el estacionamiento ya está inundado. A las 7 de la noche con 13 minutos ya no hay forma de entrar al estacionamiento. Está totalmente anegado. A las 11:08 lo que está anegado es la calle. La calle entera está anegada. A las 12 de la noche con 2 ya están los automóviles de la calle, están hasta arriba de agua. A las 4 de la mañana con 39 el agua ya llega a llenar toda la primera planta de cada uno de los lugares. O sea, las casas destrozadas. Así es, y mira qué buen reportaje, como dices, que fue grabando cronológicamente cómo se va subiendo esta riada, ¿no? De las 16 a las 0 horas, estamos hablando que es un periodo de 8 horas. Lo que sucedió esto, hizo una cantidad brutal de agua en muy poco tiempo, que terminó con 1 millar de vidas por lo pronto. Así es, Gonzalo, más los desaparecidos que todavía esperemos siguen apareciendo con vida. Gracias, Marco. Un abrazo para ti, para todos. Cuídense mucho, si otra cosa no pasa, por aquí nos vemos mañana. Hasta entonces, Gonzalo. Ahí está Marco Vinicio esta mañana con nosotros en este programa llamado Real. Conversaciones. Déjenme ir rápidamente con Claudio de Angelis esta mañana, a ver en dónde se encuentra. Sí, Pedro Sánchez pidió lana. O sea, hoy pidió dinero Pedro Sánchez porque dijo que pues necesitaban dinero para poder, para 10,000 millones de euros. Es una cantidad muy grande, pero es lo único que es poca para lo que va a ser el reconstruir esa zona. Pero vean, Acapulco necesita 30,000 millones de pesos y les mandaron creo que 500. O sea, solo para que lo vayamos comprendiendo. Hola, Claudio, ¿cómo estás? Gonzalo, muy buenos días, muy bien, ¿tú? Bien, ¿de qué quieres hablar el día de hoy? Saludos a todos, ¿en dónde estás? Aquí en el DEPA, Gonzalo, a punto de irme a un taco tour con unos amigos que andan de Tijuana visitando aquí la Perla Tapatía. Vaya, pues... están alistando. Pregúntales también, o sea, ¿se quedaron contigo en el departamento? No, ellos están en un hotel, ahorita ya voy a pasar por ellos, son tres foodies. Entonces, por aquí, uno de ellos es taquero y es una joya de persona. Los tres son tipazos, pero uno, el ser taquero, sí le da un plus. Pero eso lo entiendo. Vamos a hablar el jueves. Sí, hoy hablaremos de la hora del cómo sí. Es que te iba a preguntar si también qué tantas cosas necesita Tijuana y ser una ciudad que creció tan rápido, pero que hoy en día tiene un crecimiento anormal a partir de todos los migrantes que están convirtiendo la frontera con los Estados Unidos en ciudades satélite, sin servicios, sin agua, sin seguridad. Es algo que se tendría que estar atendiendo, muy complicado cuando no se tiene dinero y lo que se tiene son gobiernos populistas y no gobiernos eficientes.
Definitivamente. Y aquí las necesidades también son grandes. De hecho, hoy quería hablar en la hora del cómo sí. Ahorita es tiempo, Gonzalo, de que se empiecen a organizar todas estas, ahora sí, todos estos grupos que quieren ayudar en diciembre, que quieren ir a las casas hogares, que quieren ir a colonias donde la gente los necesita. La mayoría empiezan a mediados de diciembre, quieren organizar las cosas para el 24 y ya es humanamente imposible, bendito Dios, las asociaciones civiles desde ahorita ya están armando dinámicas para las temporadas navideñas. Entonces, ahorita es el momento en el que todos pueden empezar a organizarse, las asociaciones civiles están abiertas, sobre todo para que les lleven el tema de los alimentos. Hablando en temas de casa-hogar, ellos ponen el tema de las cartitas navideñas para que los niños pidan cualquier detallito, algún regalo y también tengan ese beneficio. Y nosotros en particular en lo de Bonatale, no sé si te acuerdas que todos los 24 de diciembre nos vamos a repartir cenas y despensas navideñas a diferentes colonias vulnerables. Este año también lo vamos a hacer. Queremos entregar 1,600 cenas y despensas a estas familias, 1,600 familias. Y yo lo que les recomiendo a todos es que de verdad, sea poco, sea mucho, en un grupo, en sus grupos de amigos, organícense, porque creo que ese día es un día muy sensible, Gonzalo. Todo el mundo está hablando de, voy a ir con mi familia a cenar, nos invitó mi yerno, nos invitó mi suegra, pero hay familias que realmente no tienen ni siquiera para tener algo digno de qué cenar en el día a día, entonces menos en Navidad. Si algo yo creo que se puede hacer como sociedad civil es al menos comprar unos pollitos, unas cenitas e ir con la gente para llevarles esto. Esto de verdad dignifica mucho. No vamos a acabar con el problema de la hambruna de las personas, no vamos a acabar definitivamente con ningún problema, pero al menos esa noche, el que alguien tenga algo que cenar cuando todos están hablando de eso, de la dicha, de estar unidos, créeme que sí le cambia esa noche a una familia. Claudio, a ver, hay varias cosas que me saltan y esto es uno, obviamente las familias que necesitan de nuestro apoyo, les cambias la vida por un día, o sea, por lo menos en un día saber que alguien está solidariamente con ellos es una labor que te ennoblece, pero yo me pregunto si no ha cambiado también esto, tanto la participación ciudadana como la reacción de la gente en los últimos años y específicamente desde y después de la pandemia. Sí, por supuesto. No sé por qué ha crecido el gandallismo. O sea, tú llegas a colonias vulnerables y personas que sí tienen cena esa noche, pues se forman 3 veces para recibir otra cena y sí es lo que dices, vato, pues necesitamos sensatez también de tu parte. O sea, tanto como que el que va a dar como el que recibe. Porque muchos que van a dar también no investigan. Hay una colonia que está por ahí por Miramar, que siempre allá van la mayoría de las personas porque queda cerca y la mayoría de las personas de por ahí reciben hasta 6 despensas en la temporada y hay otras zonas en las que pues no llegan las personas, quizá porque es más lejos. Acá, por ejemplo, nosotros vamos hasta Villa Corona porque hay una zona ya mapeada donde se necesita ayuda. Mapear las zonas también es una friega, o sea, justamente lo que estamos haciendo nosotros al reunirnos hoy es definir las zonas a donde vamos a ir. Entonces, de aquí a finales de noviembre es ver si hay necesidades en estas zonas a donde vamos a ir y cuántas familias hay. O sea, detrás de cada acto de ayuda tiene que haber también un acto de organización, que ahí es donde cuesta donar realmente tu tiempo. Los scouts y todo. Oye, Claudio, y por lo general, los niños que hacen sus cartas a Santa Claus, ¿qué le piden? O sea, le piden el juguete típico, piden algo distinto. O sea, ¿qué es lo que piden los niños de casa hogar en comparación a un niño que tiene papá y mamá? Mira, me voy a ir con lo tradicional. Muchos niños también es como niño de casa de papás, o sea, ellos quieren la consola, ellos quieren lo que van viendo, quieren un smartphone, quieren un iPad, o sea, hay muchos que sí salen con esas ganas de tener algo material, pero los otros, Gonzalo, los que ya les llega un poquito lo emocional, es que te pido que mi papá salga de la cárcel, te pido que mi mamá ahora sí regrese por nosotros, te pido por una familia. Esas son las cosas que dices, híjole, sí, desde chiquitos ya están percibiendo que ellos quieren pertenecer a una familia y esas cartitas son las que más te pesan. Sí, porque eso no lo puedes dar. No, a ver, y es un reflejo de lo que realmente sucede socialmente y lo que tendríamos que trabajar en comunidad para tratar de erradicarlos y darles
unas mejores condiciones a infantes que la están pasando muy mal sin deberla ni temerla. Ayer Gonzalo, un niño, bueno, ya no es niño, ya es un adolescente, sí me dijo, oye, sí es muy chido tener mamá, ¿no? Híjole, Gonzalo, ya cuando te llegan con una pregunta tan sensata, pues ¿qué le dices? La verdad que sí vale toda, o sea, sí es muy bonito sentir ese amor de mamá, es el amor más puro, pero le digo, no te preocupes, algún día tú formarás tu familia y tú tendrás esa mujer que le va a dar ese cariño a tus hijos y tú vas a ser ese papá amoroso que también van a necesitar tus niños. Pero son esas preguntas que dices, pues, ni modo que le digas mentiras de no es tan bonito tener un amor de mamá. Pues sí. Claro. Pues Claudio, mucho éxito el día de hoy, mucho éxito con esta planeación, con la estrategia de lo que va a pasar en diciembre. Pues sí, efectivamente estamos a un mes, más o menos un mes, 20 días de que sea las fiestas decembrinas. Así es, y creo que todo este mes de noviembre les recomiendo a todos ustedes. ¿Se le fue el internet? Bueno, no sé si a él o a mí. Claudio. Está recibiendo una llamada de el Taco Tour. Pero vale la pena que se empiecen a organizar todos, es un mes lo que nos queda. Entonces, un éxito a todos y lo que se les ofrezca de cómo organizarse, yo les ayudo, les paso el manual y pues demostremos con hechos que somos malos buenos. Te lo agradezco mucho, Claudio. Gonzalo, como siempre un placer y nos vemos el jueves para hablar de lo que más nos gusta. Cuídate mucho. Igual. Que es comer, no crean ustedes otra cosa. Miren, antes de irme, una buena noticia que dieron en la mañanera de hoy. Y vale la pena decirlo. Están haciendo un cambio muy interesante sobre la manera en la cual se van a contabilizar, o más bien se van a armar los expedientes clínicos en todas partes, en todos los servicios públicos del gobierno. Aquí la explicación. Había muchos aplicativos, pero en su mayoría eran manuales. Además, la información del expediente no podía viajar, no se podía compartir entre diferentes unidades. Si una persona se mudaba y se adscribía a una nueva unidad de medicina familiar, tenía que volver a construirse su expediente. Incluso en la misma ciudad, en una unidad diferente, no podía viajar. Hoy el expediente clínico electrónico del IMSS es un sistema integral que almacena y gestiona toda la información clínica de manera segura, de manera organizada, de los últimos 7 años de la historia médica de las pacientes o los pacientes derechohabientes del IMSS. Con este expediente hoy los médicos y las médicas pueden consultar las notas médicas registradas. Ustedes lo han visto, los médicos van haciendo notas, pero las van haciendo en su computadora. Ahí puede consultar todas las notas que el propio médico o médica hizo, pero también si alguien más las realizó, también si hubo consultas en el segundo o en el tercer nivel de atención, los procedimientos quirúrgicos que se le han aplicado al paciente, los procedimientos aplicados durante su estancia hospitalaria, la evolución en urgencias y además los resultados de laboratorio y las recetas emitidas a lo largo del tiempo, así como las incapacidades. Ahora, en la siguiente podemos ver cómo vamos en este sentido. Ya no es solo un plan, sino un proyecto que ha ocurrido en los últimos años. Hoy el IMSS tiene 53.7 millones de expedientes electrónicos, de 53.7 millones de derechohabientes. Vean ustedes nada más. No es nada malo. Al contrario, es una gran noticia cómo lo están haciendo. Eduardo Clark, que vaya que lo aprendido y lo ejecutado en el gobierno de la Ciudad de México está funcionando o puede llegar a funcionar en el sistema de salud, habló un poco más de ello. Por eso estamos también presentándoles algunas prioridades como las unidades médicas de tiempo completo, que involucra abrir las clínicas de salud 7 días a la semana para que las personas puedan acudir inclusive el sábado y domingo a atención. También la homologación y la implementación de los protocolos nacionales de atención médica para las enfermedades que más padecen los mexicanos y las mexicanas. Y para incrementar la capacidad de atención en las clínicas, estamos también considerando fortalecer el rol de la enfermería en las clínicas y unidades de salud, de tal manera que podamos dar más atención aún con el mismo personal. Esto lo que esperamos es que impacte en reducir los tiempos de espera para consultas, para estudios y cirugías, junto con otro tipo de iniciativas. Estamos también, y lo presentaremos a detalle próximamente, por iniciar un programa distinto de toma de muestras de laboratorio para que se pueda tomar muestras para distintos estudios en la mayoría de las unidades del país. De igual manera, estamos también formando y contratando personal
que opere plenamente cada una de estas unidades médicas, tanto hospitalarias como de nivel de atención primaria. Y uno de los programas estratégicos de toda la administración, que es el programa Casa por Casa, para visitar de manera rutinaria una o dos veces cada 2 meses a adultos mayores y personas con discapacidad. Una muy buena noticia. Sinceramente, son de las cosas que vale la pena que se recuperen. El problema es que en lugar de recuperar esto, lo que terminamos recuperando siempre es el tinte autoritario. Pero en cualquiera de los casos, que revise la ministra presidenta otros casos que ella ha resuelto o cómo ha votado, en donde ha dicho que no puede la Corte invalidar la Constitución. Y que revise quién va a marchar el día de hoy y todos sus seguidores, que no son muchos por cierto, este documento, a ver que nos expliquen qué cambió. ¿Qué cambió? Que nada. No, a ver, volvemos a lo mismo. La Corte siempre ha podido hacer anotaciones sobre cambios de ley constitucionales y estos van en contra de derechos humanos. Y aquí lo volvemos a decir, no tiene que ver con los ministros ni con los magistrados, tiene que ver con los trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Más allá, en serio, nadie le puede explicar a Claudia Sheinbaum que lo que están haciendo es un tiro en el pie. Un gran tiro en el pie. Pues pareciera que no. Pareciera que quien se lo está sugiriendo es su peor enemigo. El Evangelio del Día. En aquel tiempo dijo a Jesús uno de los que comían en la mesa: dichoso el que pueda comer en el reino de Dios. Él le respondió: un hombre dio una gran cena y convidó a muchos. A la hora de la cena envió un su siervo, decía a los invitados: venid que ya he estado preparado. Pero todos empezaron a excusarse. El primero le dijo: he comprado campo y tengo que ir a verlo. Te ruego me dispenses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Te ruego me dispenses. Y otro dijo: me he casado y por eso no puedo ir. Regresó el siervo y se lo contó a su señor. Entonces, airado, el dueño de la casa dijo a su siervo: sale enseguida a las plazas y calles de la ciudad y haz entrar aquí a los pobres y lisiados y ciegos y cojos. El siervo le dijo: señor, se ha hecho lo que mandaste y todavía hay sitio. El señor le dijo al siervo: sal a los caminos y cercas y obliga a entrar hasta los que llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos invitados probará mi cena. Esa es palabra de Dios. Real Radio, the station of the cat. Mañana a las 8:30 a través de radio-real.com hablaremos de lo que sucedió en la Suprema Corte y sí, hablaremos de las elecciones en los Estados Unidos. Esto es Real con Gonzalo Oliveros. ¿Listo para pasar unas vacaciones?